noches llegar a sus hogares. Es un placer que ustedes nos permitan ingresar llevando la palabra de Dios a sus vidas. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Es acerca de alabar y adorar. El pueblo de Dios, aquel que lee la palabra, que escucha la palabra, que está formándose en entender y conocer a su Padre, debe conocer ciertos códigos del reino que son muy importantes y que a veces los vamos dejando a un lado. Uno de estos códigos importantes se llama adorar y alabar. Nosotros fuimos formados, dice la Biblia, para alabanza y adoración del nombre de Dios. Uno de los propósitos cuando Dios creó al ser humano era para que lo adore. Y cuando nosotros no adoramos a Dios, estamos saliéndonos de ese propósito. Por eso es importante conocer todos estos procesos. ¿Qué significa adorar y alabar? Y en sí vamos a comenzar con la adoración. La adoración dice que es una actitud o la intención interna del corazón en rendirse del hombre hacia Dios, de reconocer que hay un ser supremo que está por encima del hombre que nos está gobernando. ¿Ya? Hay un Padre que está cuidando de nosotros, que nosotros no nacimos por nosotros mismos, que somos obra de Dios. Cuando nosotros reconocemos eso, nosotros comenzamos a entender nuestro propósito y podemos desenvolvernos en la obediencia y el servicio a Dios. Vamos entendiendo parte de nuestro llamado. Nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos volvernos a la alabanza y a la adoración, a buscar de Dios. ¿Qué produce la adoración a Dios? Mire, todo ser humano busca adorar algo, porque fuimos creados para eso. Usted de pronto adora al Dios viviente o adora de pronto a un equipo de fútbol, adora de pronto a actores, celebridades, personas que se han esforzado por alcanzar un rango alto de conocimiento en esta vida o que han hecho grandes proezas. ¿Ya? Pero siempre nuestra naturaleza nos lleva a adorar. Cuando usted ve una película de hace muchos años, usted va a ver que siempre el ser humano buscaba adorar, así sea el sol, la luna, las estrellas o lo que sea, pero siempre el ser humano busca adorar a alguien. Y qué mejor que cuando usted y yo buscamos adorar, busquemos adorar al objeto de nuestra vida, a la razón de nuestro ser. La razón de nuestro existir es Dios. Y por eso tenemos que aprender a adorarlo. El salmista expresa de una manera muy imponente y él dice: canten a Dios salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga en las esferas, regocíjense en su presencia, su nombre es el Señor, Padre de huérfanos y defensor de las viudas, es Dios su morada santa. O sea, dice, cántele a Dios, elévale en salmos, porque cuando usted y yo aprendemos a vivir en esa vida de adoración, usted comienza a elevarse a otra dimensión, a otra esfera. La alabanza nos ingresa en esferas espirituales muy grandes. La Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 al 11. El apóstol Juan abre una dimensión diferente de la tierra y nos muestra cómo es la adoración en el cielo. Nos abre un portal y nos dice, miren, les voy a mostrar cómo se adora en el cielo para que los seres humanos aquí en la tierra aprendamos a adorar al Dios vivo. Y nos dice
y los 4 seres vivientes. Juan comienza nombrando a criaturas sobrenaturales, criaturas que Dios creó, y los llama seres vivientes, ¿no? Alguna vez en alguna enseñanza yo les describía cómo eran estos seres vivientes, que está descrito en Ezequiel, parte de esto también está descrito en Isaías, y dice, cada uno tenía 6 alas y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Ezequiel da una descripción más detallada, pero dice aquí, y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Mire, estos seres celestiales, ya, que de pronto, como lo vio Juan y lo pudo describir, decía, tenían 6 alas, estaban llenos de ojos. De pronto fue la forma en que la pudo describir. Dice, no cesaban de día y de noche. Si estos seres celestiales no cesaban de dar alabanza, nosotros que somos creación de Dios, también tenemos que aprender a alabar a Dios. Y nos dice que ellos lo hacían de día y de noche y decían, Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso. Y reconocen 3 áreas de Dios, dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Porque hay 3 fases, ¿ya? Y siempre que aquellos seres vivientes daban la gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, dice, los 24 ancianos, miren, cuando abre este portal de la alabanza, dice Juan, habían 2 etapas. Primero los seres vivientes y luego menciona a los 24 ancianos. Entre estos 24 ancianos sabemos que están los 12 apóstoles y los patriarcas. Dice, estos 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor. Cuando a alguien le ponen una corona, o en el tiempo de los reyes, para dar a conocer que era la persona que iba a tener toda la autoridad, le ceñían con una corona de oro. Esta corona tenía, dependiendo de la grandeza del reino, tenía muchas perlas, muchos diamantes, rubíes, no sé. Y estos 24 ancianos habían recibido esa corona. Pero cuando ven a Cristo, al que vive por los siglos de los siglos, dice que ellos se despojan de esta corona y se inclinan, ¿ya? Y no solamente se despojan, aquí dice, y echan sus coronas delante del trono. O sea, reconociendo, nosotros realmente no somos nada. Tú eres el dueño de todo, ¿ya? Y dice, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. O sea, tanto los seres vivientes como los 24 ancianos adoran a Dios y se inclinan delante de Él. Entonces Juan nos muestra esta dimensión, ¿ya?, de cómo se alaba a Dios en el cielo. Esto quiere decir que nos enseña a nosotros qué es lo que debemos hacer. Cuando nosotros no alabamos, estamos lejos de la dimensión de Dios. Ahora, ¿qué es alabanza y adoración? No significa que cuando yo voy a la iglesia y el rato de la alabanza yo adoro y luego me olvido. La alabanza y la adoración es una forma de vida. En realidad, adorar es mi forma de vida, porque mi vida no puede estar en desconexión de lo otro. Lo mismo que yo hago en la iglesia, tengo que vivirlo en mi casa y tengo que vivirlo en cada momento de mi vida. Mi vida debe ser una continua adoración a Dios. No importa las circunstancias que yo esté viviendo, pero cuando yo adoro a Dios, cuando yo le alabo, cuando yo reconozco su grandeza, yo estoy entrando en esa esfera y en esa dimensión.
¿Qué es un adorador? Es alguien que tiene una relación personal con Dios. Por eso no todo mundo le puede adorar a Dios. Para que usted pueda adorar, esa relación con Dios tiene que estar viva, dice. Al que ama intensamente. Por ejemplo, el rey David dice que él expresaba su amor. Cuando él iba a alabar a Dios, primero le decía, te amo, Jehová. Él comenzaba con esto, para inmediatamente después reconocer, porque eres digno de ser alabado. Siempre reconocía la grandeza de Dios y entraba en comunión. Por eso él pudo escribir todos esos salmos. Los salmos son una continua adoración a Dios. Adorar a Dios implica sumisión y obediencia. ¿Sabe que realmente cuando usted y yo obedecemos a Dios, nosotros estamos viviendo una vida de adoración? Si yo hago todo lo que me han mandado, estoy viviendo una vida de adoración. No podemos adorarle sin haber rendido previamente nuestra voluntad ante Él para servirle en todo cuanto nos manda. O sea, yo puedo ver que usted es un adorador cuando usted hace lo que Dios le manda. No voy a ver que usted sea un adorador si llega a una iglesia y en el momento de la alabanza usted canta una canción o usted le expresa su amor y luego tiene usted una vida muy distinta en su casa. Ese no es un adorador, porque un adorador es aquel que vive la palabra. Cuando la samaritana le preguntó a Jesús, Señor, ¿y dónde debemos adorarte? Porque los judíos dicen que debemos adorar aquí. Y Jesucristo le dio una respuesta muy interesante. Te digo que no debes adorarme aquí ni allá. O sea, tu vida tiene que ser una adoración, una continua adoración. Entonces, la adoración implica un poder transformador imprescindible, pues ella nos conduce a los creyentes a la presencia de Dios. Allí todos somos transformados. ¿Sabe que cuando usted y yo adoramos a Dios, comienza un proceso transformador? ¿Ya? Acuérdese que dice que Dios vive en la alabanza de Dios, en la alabanza de su pueblo. Cuando usted lo alaba, cuando usted le da el crédito de todo, gracias Señor por esto, gracias por lo bueno, gracias por lo malo, te alabo, te bendigo Padre. Tú eres el que me sustenta, tú eres el que me cuida. Entonces usted le está atribuyendo a Dios su vida, todo lo que le pasa. Entonces usted está siendo impartido. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Ya? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Él dice, nada de lo que pueda pasarme, de lo que yo pueda vivir en este día o en esta vida, tiene que inquietarme. Si Dios, mi Señor, mi Padre, me está cuidando. Entonces, Él quita todo estrés de su vida. A veces decimos, ay no, ¿cuándo pasará esto? ¿Y por qué no me ha pasado lo de acá? Pero Él se relaja y dice, ¿por qué voy a inquietarme? Si hace Él mismo la pregunta y Él mismo se responde. ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. O sea, que el salmista no estaba pasando por una situación de tranquilidad. Tenía muchos problemas. Pero él mismo se pregunta y él mismo se responde. Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Entonces, no tengo por qué inquietarme. Cuando usted comienza a vivir una vida de adoración, el estrés se va, las preocupaciones se van, porque dice, Dios es mi fortaleza. ¿Qué hace también la adoración? Si tú adoras, vas a recibir una impartición de bienes, de unción, de eternidad. ¿Ya? Va a haber una transferencia de su gloria. El día de ayer conversábamos con el apóstol de nuestra casa y él decía,
hace mucho tiempo Dios me llevó a otro nivel de adoración. Yo antes oraba y cuando oraba siempre estaba, Señor, ayúdame con lo de acá, lo de acá, lo de por allá, necesito esto. Necesidades de la iglesia y que todo ser humano tenemos. Dice, pero Dios me llevó a otro nivel, a un nivel donde solamente le doy gracias, donde solamente lo adoro. Y Dios es el que hace la obra. Entonces, aquí dice que cuando usted adora, hay una transferencia de unción, de eternidad, de gloria, de riquezas, de bienes, de sanidad. Dice, es derramado sobre nosotros, pues bien dice la Biblia, de su plenitud tomamos todo. O sea que cuando usted y yo adoramos a Dios, Dios hace una impartición de todo lo que Él es, de toda su grandeza, de toda su bondad, de su sanidad. Él dice, mía es toda la tierra, mía es la plata, mía es el oro. Hubo un testimonio que a mí me impactó, lo escuchaba y decía este señor que él no entendía por qué su mamá había muerto a los 33 años, a pesar que era una persona que testificaba de Cristo. Y dice que le preguntó a Dios, ¿pero por qué si mi mamá testificaba? ¿Por qué murió? ¿Por qué tú no la sanaste? Yo sé que tú eres un Dios sanador. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? En la iglesia en que ella estaba, nunca les enseñaron a obtener mi sanidad. Entonces, hay cosas que nosotros perdemos por desconocimiento. Por eso es que en usted y en mí tiene que haber una hambre por buscar más de Dios, por estar más en su presencia. ¿Sí? Esa hambre tiene que incrementarse, esa búsqueda tiene que subir de nivel. Si usted no tiene esa hambre y es por adorar, por alabar, por buscar de Dios, algo está pasando en su vida y en la mía. ¿Ya? ¿Cuál es el poder de la adoración? En Hechos 16:25 dice, como lo escribió Richard Hell, si el Señor ha de ser el Señor, la adoración debe tener un lugar primordial en nuestra vida. Cuando usted decide que Dios va a ser su Señor y su Dios, acuérdese, la adoración debe tener un lugar primordial en su vida. Cuando yo conocí a Dios, tuve un buen maestro, un excelente maestro, y fue mi sobrino, el pastor Ronald, y él me enseñó a alabar. Yo recuerdo que al inicio, en ese tiempo era el cassette, yo alababa cerca de 1 hora y luego me ponía a orar. Ahora ya no alabo de esa forma, pero siempre me quedó eso. Yo siempre, cuando voy a buscar de Dios, lo que primero hago es cantarle, reconocer su grandeza, decirle, Señor, eres grande, eres precioso, eres maravilloso. Y me gusta cantar alabanzas, me siento bien. Y luego comienzo la adoración. Y como dice, uno tiene que volverse al primer amor. Y me acordaba de todos estos tiempos. Y no solo le cantaba, ¿sabe que yo, como decían por ahí, me hacía loca danzando, danzaba era un lugar pequeño, pero yo ahí danzaba. Entonces Dios quiere que nosotros volvamos a esos tiempos de adoración porque Él quiere derramar de su Santo Espíritu, quiere impartirnos a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cuando usted y yo adoramos? Cuando usted y yo adoramos, nos volvemos poderosos, nos volvemos, digo yo, las aflicciones del mundo no tienen poder sobre nosotros. ¿Ya? Usted puede pasar por muchas pruebas, pero no hay nada que le quite el gozo de Dios. Les comento que justamente para Navidad y Año Nuevo, yo me contagié de COVID y luego contagié a mi esposo y nos tocó pasar un momento bien difícil. Créame que fue muchas cosas que nos vinieron una tras otra, un montón de dificultades. Era una guerra tan grande, pero ¿sabe lo que yo he aprendido? Que cuando hay guerra, usted es cuando más
tiene que buscar de Dios. Es cuando más usted tiene que buscar de su presencia. Es cuando más tiene que llenarse de Él, adorarlo y reconocer, gracias Señor, tú me estás ayudando, tú me vas a sacar. Contigo yo confío en ti, yo sé que de ti viene el poder, que contigo yo voy a ganar cada victoria, cada guerra que se me presente. Y efectivamente hemos tenido esos resultados. A favor, Dios nos ha ayudado y nos tiene hasta aquí. La Biblia dice, quiero leerle este salmo porque me gustó mucho: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Mire, el salmista reconoce esto. Tú me sustentaste en el vientre de mi madre, tú me sacaste de esas entrañas, ¿sí? Y por eso dice, mi alabanza siempre será tuya. Es que hay un poder tremendo en la alabanza, es que usted tiene que reconocerlo, usted tiene que alabarlo, tiene que estar gozoso, porque el Dios nunca lo ha dejado, nunca lo va a dejar, siempre lo va a sustentar. La Biblia nos habla de mucho de esto y nos dice que en cierta ocasión Pablo y Silas estaban yendo de camino. Mire, ellos no estaban haciendo nada equivocado, estaban siguiendo la voluntad de Dios. Ellos estaban yendo de camino a la oración. ¿Ya? No era que iban al cine, no era que iban a la playa, no, iban de camino a la oración. Pero había una muchacha que tenía, dice, espíritu de adivinación. Y cuando ellos pasaban, ella gritaba, esos son de Dios, estos hombres son de Dios. Pero lo hacía continuamente, dice la Biblia, hasta que un día Pablo se molestó y echó de ella ese espíritu de adivinación. Pero había gente que lucraba de ese poder que ella tenía. O sea, la tenían a ella como un negocio. Y cuando Pablo, con el poder que Dios le había dado, echó de ella este espíritu, estos hombres se quedaron sin su sustento. Entonces dice que comenzaron a incitar a los del pueblo diciendo, no, estos hombres están enseñando otras costumbres y nosotros los que somos romanos no podemos aceptar esto. E incitaron a la gente y los llevaron, dice, ante los jueces. Estos magistrados, dice, ordenaron que se les quite la ropa. Mire, que es que una cosa es que usted reciba golpes con ropa que lo protege, y otra cosa es que esté su piel así, sin nada. Yo recuerdo que cuando éramos muchachos, en el barrio, había una familia que el papá era muy severo, usaba el chicle, ya, para castigar a los chicos. Entonces, cuando ya sabíamos que habían hecho alguna fechoría o cualquier cosita, y sabían que el papá le iba a pegar, entonces estos chicos se ponían un doble pantalón y dentro del pantalón se ponían periódicos para soportar la paliza, para que no sentir tanto el dolor, ¿ya? Pero a Pablo y a Silas dice que le hicieron quitar la ropa y les hicieron que los golpeen en la espalda, dice la Biblia. Los golpearon, dice la Biblia, bastante, o sea, que no fue suave, fue fuerte, dice, lo golpearon bastante y ordenaron que los metan en la cárcel. Y no solamente que los metan, sino que los vigilen y que le pongan cepos. Y obviamente, como esa era la orden, dice que el carcelero los metió al fondo, ya, heridos, sangrando. Usted sabe que las cárceles en ese tiempo eran frías, ya, sin ropa, sangrando, con heridas. Pero ahí hay una revelación muy grande. Ya. Ellos estaban adoloridos, estaban pasando injusticias porque no habían hecho nada, estaban yendo a la oración, estaban cumpliendo lo que Dios había mandado. ¿Cuántos de nosotros, cuando sufrimos una injusticia, lo primero que decimos, Señor, pero ¿por qué? Mira, te olvidaste de mí. Pero ¿sabe qué hizo Pablo y Silas? Dice que a medianoche ellos comenzaron a alabar. Yo no sé qué hace usted cuando usted está
padeciendo. ¿Será que usted es como Pablo y como Silas? Que en vez de renegar y en vez de preguntar por qué, usted comienza a alabar. Dice que ellos en medio de todo ese dolor, de todo ese frío, de toda esa injusticia, comenzaron a alabar, a dar gracias a Dios. Y como ellos comenzaron a alabar, no renegaron, Dios hizo un despliegue impresionante de su poder. Dice que las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Usted se imagina los candados de ese tiempo? ¿Usted se imagina cómo han de haber sido las cárceles? No son como ahora, eran cosas serias, como decimos allá. Y las cárceles se abren. Y mire lo que pasa, dice que cerca de la medianoche, estoy en el versículo 25, Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios. Imagínense diciendo, porque tú eres bueno. Me duele, Señor, la espalda. Pero le decían, porque tú eres bueno, Dios. Dice, mientras los otros prisioneros escuchaban, ¿usted se imagina el testimonio? De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas y los prisioneros se soltaron. Miren, ellos cantaron, ellos alabaron y Dios hizo un despliegue impresionante de su poder. Cuando usted esté pasando por cosas difíciles, por circunstancias adversas, agarremos este ejemplo de Pablo y Silas y usted comience a cantar. Usted diga, gracias, Señor. Tú eres grande, yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Yo sé que tú estás en medio de todo esto y te alabaré mucho más. Entonces dice, cuando el carcelero se despertó, vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Entonces sacó su espada para matarse. Pero Pablo gritó, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo a la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló, temblando de miedo. Luego los sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? Imagínense, él era el que estaba a cargo de la cárcel. Cuando entraron Pablo y Silas, haber dicho, cójalos, métalos adentro. Pero cuando vio ese despliegue impresionante del poder de Dios, dice que se arrodilló y reconoció el poder de Dios. Es que la alabanza tiene un poder transformador increíble. O sea, Dios va a hacer un despliegue impresionante de su poder cuando usted y yo, en la adversidad, seamos capaces de alabar. ¿Sabe qué dijo Habacuc? Habacuc estaba pasando una situación muy difícil. Parece que no tenía ni para comer el profeta. Y quiero leerle lo que dice en Habacuc 3, del 17 al 18. Y le dice así, él dice esto, aunque la higuera no florezca. O sea, si usted sabe que no florece, no hay frutos, no hay para comer, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, o sea, una sequía. Aunque el aprisco no haya ovejas, no había alimentos, no había carne, ni ganado alguno en los establos. Aún así, dijo Habacuc, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. O sea, puede que hoy nos contagiemos de COVID, que el COVID esté haciendo un despliegue impresionante de su poder. Puede que usted esté expuesto, aunque mi esposo tenía 3 vacunas y se contagió. Yo tenía 2 vacunas y me contagié. ¿Ya? Puede que pase cualquier cosa, puede que usted vea las noticias más impresionantes. No haga esto, no haga lo de acá, porque le va a pasar lo de acá. No, usted haga como Habacuc. Aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios mi libertador. ¿Qué está usted diciendo con esto? No importa las circunstancias que esté viviendo. Si Dios está conmigo, yo estoy bien. Él me va a sustentar, Él me va a cuidar. Y dice el Salmo 22:3, pues tú eres santo, tú el que habitas entre las alabanzas de Israel.
Y dice, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que te ha hecho contigo cosas grandes y temibles que tus ojos no han visto. ¿Sabe que mi esposo por esto del COVID tuvo algunas enfermedades? O sea, algunos de los órganos no comenzaron a funcionar bien. Pero ¿sabe que luego de todos esos procesos yo he visto la gloria de Dios? Respuestas del cielo. Y no hace mucho mi hija también me decía, mami, el médico, un retinólogo, no solamente ya no le puso una inyección que tenía que darle en su ojo, sino que ya le dio el alta. Yo digo, wow, alabado sea Dios, estoy viendo la gloria. Porque si a alguien no le podía dar COVID, era mi esposo, y es la segunda vez que le da. ¿Ya? Entonces yo veo cómo Dios lo guarda, cómo Dios lo ha bendecido. Entonces yo digo, Señor, tú eres grande, tú eres precioso. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? No hay nadie más. Y Salmos también dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir a su presencia con regocijo. No dice venga con lamento. Dice, vengan a la presencia de Dios con regocijo. Gracias, Señor. Aquí estoy. Sabes que no he podido resolver lo de aquí, lo de acá, pero yo te agradezco porque me has dado vida. Yo te agradezco porque tú eres el que me sustenta, tú eres el que me cuida y tú eres el que me va a dar la salida. Te doy gracias por todo lo que estoy viviendo. ¿Sabe qué hace eso? Neutraliza el poder de las tinieblas. ¿Qué dicen las tinieblas? No, pues, con esta persona no puedo. Le hago esto, lo de acá, lo de más allá, pero no lo puedo derribar. Usted se vuelve invencible cuando usted se vuelve un adorador, cuando usted alaba el nombre de Dios, cuando usted reconoce las maravillas que Él ha hecho en su vida. Entonces, voy a terminar con esto. En Apocalipsis 5, del 8 al 14, dice, cuando los 4 seres vivientes y 24 ancianos, vuelve a repetir, se postraron delante del Cordero, cada uno tenía una arpa y una copa llena del incienso, ¿ya? Que son las oraciones, y entonaban un cántico nuevo. ¿Y sabe cuál era el cántico nuevo? Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán para siempre. Esa es la bendición que usted y yo tenemos. Y termina, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, hablando de Cristo, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si ellos reconocieron que Jesucristo es digno de recibir esto, usted y yo tenemos que aprender a vivir en una vida continua de alabanza y adoración. Que Dios los bendiga, llene su vida de alabanza y adoración y usted va a ver los milagros más impresionantes realizarse en su vida. Una buena noche.